Estamos grabando. Ok. Me dicen, por favor, si se ve mi presentación. Aquí debería estar. No está reaccionando, no sé qué pasa. Ya, a ver, mientras reacciona la presentación, por favor, si tienen inquietud, ¿qué les parece esta hora? ¿Qué mirada les dentro de lo cuántico? Ya, entonces continúo, ¿ya? Eh, Esto sí quiero que lo apunten, por favor, en sus notas, ¿ya? Nosotros en métodos cuantitativos, nuestras primeras actividades comprendían problematizar a razón de plantear una pregunta de investigación. Ahora vamos a hacer la analogía, pero con esto. Si resulta que en el enfoque cuantitativo yo planteaba una pregunta que propicie un número, una cifra, de decir, por ejemplo, ¿en cuánto afecta el uso de las redes sociales al rendimiento académico? Eventualmente, yo hacía mi contraste empírico y me va a dar un porcentaje, una proporción, una cifra, una cuantía, una correlación o lo que corresponda, ¿no es cierto? Y yo puedo decir en cuánto, incluso puedo verificar una relación directa o inversamente proporcional o lo que corresponda. En el enfoque cualitativo, el planteamiento de la problematización va a devenir en una pregunta que busque la comprensión, el entendimiento, la experiencia, la vivencia, la, la comprensión, la manifestación del fenómeno de estudio, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo del rendimiento académico y uso de redes sociales, ya no me interesa tanto una cuantía, sino pensemos, ¿no? Que me salió una relación de que a más uso de redes sociales en lo cuanti, ¿no? Más uso de redes sociales, menos rendimiento académico. ¿Y por qué usas tantas redes sociales? Y resulta cómo te afecta el usar redes sociales a tu rendimiento académico. Y en práctica, si estamos hablando de que las unidades de análisis son estudiantes, se van a explayar en respuesta, ¿no es cierto? No, porque resulta que estoy acostumbrado a revisar, no sé, quiero ser youtuber y resulta que para mí esto va a ser un medio de vida y me gusta, parte de mi satisfacción es que me generen likes y no sé, ¿no es cierto? Entonces incluso monetizo ciertas visitas y todo lo demás, ¿no es cierto? Ese tipo de respuestas son las que dan cuenta de una lógica más de comprensión del fenómeno de estudio, más que limitarlo a una cifra. Entonces, las preguntas o premisas, que también pueden manifestarse como objetivos, son ciertas preguntas exploratorias en el enfoque cualitativo, de decir, ¿de qué trata esto? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué se da esta situación, sobre esta manifestación? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo te relacionas? ¿No es cierto? Entonces, las respuestas múltiples, ¿no es cierto? Si no va a ser acotadas, profunda, exquisita, detallada. Se seleccionan, se relacionan con objetivos, con acciones. Ustedes saben que cuando uno habla con en objetivos, ¿no es cierto? Entender, describir, analizar, cierta claridad de conceptos que contengan el planteamiento. Tratar de usar un lenguaje neutral que permita acciones como describir, entender, desarrollar, analizar, descubrir, conocer, explorar, indagar. Todo este tipo de objetivos manifestados que dan ciertos alcances cognoscitivos a la investigación pretendida. No sé para cuántos de ustedes es conocido lo que es la taxonomía de Bloom. ¿Alguien sabe lo que es la taxonomía de Bloom? O lo que ahora se habla de la taxonomía de Cradle y Bloom. ¿Saben lo que es la taxonomía de Bloom? ¿Alguien tiene en mente? ¿Alguien ha visto antes? Sí. ¿Quién puede comentar un poquitito? ¿Qué es una taxonomía de Bloom? ¿Qué dice el chanchullo Google?
Bueno, hasta donde sé, ¿no? La taxonomía de Bloom es una especie de lista, ¿no? Donde se tienen los diversos objetivos y están clasificados, ¿no? De acuerdo a lo que queramos hacer. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, evaluar algo, entonces ya me dan una lista de verbos los cuales yo podría emplearlos y, como dice ahí, ¿no? Lo describen de una manera muy neutral, muy entendible para no dar esa cierta ambigüedad, como conocer, ¿cómo puedo yo decir cuánto conoce? Entonces, es en eso que te ayuda la taxonomía de Bloom. Excelente, Isao. Muchísimas gracias. Y de ahí buscan en el Google una infografía. Lo que les va a dar la taxonomía, aquí me dice Nelva, taxonomía de aprendizaje clasificada y ordenada jerárquicamente los objetivos del aprendizaje. Está bien, pero si ven en práctica, ponen en el Google, ¿no es cierto? Taxonomía de Bloom y ponen imágenes, les va a arrojar un listado de verbos. Verbos, ¿no es cierto? Verbos que justamente estén ordenados, jerarquizados por alcances investigativos, desde lo más bajo, que puede ser describir, hasta elementos cognitivos más complejos, que pueden ser evaluar, proponer, generar, ¿no es cierto? Ese tipo de alcances van a dar cuenta este tipo de taxonomías, ¿ya? ¿Y por qué es adoptada el tema de la taxonomía de Bloom? Porque vincula temática educativa, educación, ¿ya? Pamela me dice algo, me dice, los verbos están clasificados en niveles que organizan objetivos cada vez más complejos. Correcto. Angélica me dice, es aquello que emplean los educadores para enseñar y aprender. Está bien, pero para propósitos investigativos vamos a utilizarlo también para brindar alcances del planteamiento que nosotros pretendemos, ¿no es cierto? Hasta dónde queremos lograr. Y cuando hablo de Cradwell y Bloom, es porque la taxonomía de Bloom es de hace 50 años. Entonces se ha actualizado a la mirada tecnológica de uso de TICs, de tags, de TEP, de TIP, de todo lo demás. Y ahora se habla de Cradwell y Bloom teniendo nuevos alcances cognitivos en la lógica investigativa. ¿Ya? Les voy a pasar una infografía y luego les relato. Ya, voy entonces para pensar en un primer planteamiento, y lo van a hacer ustedes, de la temática que guste, cualquier temática. El ejercicio que hemos hecho en métodos cuantitativos era una temática educativa, ¿no es cierto? Pájaros de tiro porque queríamos enlazar el desarrollo de su tesis de maestría a lo que comprendía el módulo. Ahora quisiera que hagamos lo mismo, ¿no es cierto? Que no elijan un nuevo tema de cero, sino traten de dar una mirada sobre la temática que ustedes plantearon en métodos cuantitativos. Problema en eso. Pero cualquier temática que ustedes quieran abordar, es igual, ¿no es cierto? ¿Cómo se está manifestando en el momento ese fenómeno de estudio, ¿no es cierto? Relacionando ciertas tendencias, ciertos patrones, ciertas experiencias, ciertas vivencias, desde la introspección. ¿Qué quiero decir de la introspección de mí? Entonces, la introspección me dice, a ver, ¿yo qué pienso sobre este tema? Sé que en 2020 se ha dado el primer llamado por marzo y resulta que en el caso boliviano, como ha pasado en todo el mundo, se han cortado clases, ¿no es cierto? No se tenía una primera mirada de que dar toda la gestión educativa, pero resulta que en las diferentes unidades, en la educación regular sobre todo, incluso en la educación superior, han tenido que buscar alternativas para la transmisión de ciertos contenidos. Y han utilizado plataformas virtuales, han utilizado videoconferencias, como lo está boliviano. Primeramente se ha dado como que un cierre de la gestión hacia julio, y así, ¿no es cierto? Uno va relacionando experiencias, vivencias, ciertas miradas, el fenómeno que estoy pretendiendo investigar. Todo de inicio es exploratorio, porque yo asumo que no se sabe nada sobre el tema y estoy pretendiendo una contribución, estoy buscando proponer algo completamente distinto. Por ejemplo, ¿será que en el caso boliviano existe un plan educativo contingente ante pandemia? No, no lo hay. Entonces, como no lo hay, yo podría proponer una estrategia, un modelo, bueno, lo que corresponde hacia atrás, viendo ciertos determinantes que hacen del fenómeno de estudio. O puedo verificar hacia adelante, no solamente a partir del estado actual, ver ciertas consecuencias, ciertas relaciones de eventos que traen consigo el fenómeno que yo quiero investigar. Así también el planteamiento inicial puede ser muy general, muy de explorar de qué trata el tema,
cómo se manifiesta. El señor Michael Quinn Patton sugiere desarrollar el planteamiento del problema en la lógica de seguir la comprensión de un proceso, ¿no? Tener el fenómeno, identificar de qué trata este fenómeno, para luego clarificar la idea bajo ciertas pautas que les pongo a continuación. Por ejemplo, ¿se requiere información detallada y profunda del proceso, del fenómeno? Me pregunto, ¿no? ¿Necesito conocer más este fenómeno? El concepto de investigación gira en torno a ciertas experiencias de los participantes sobre el proceso, fenómeno. Es decir, yo voy a explorar en manifestaciones cómo se sienten, qué vivencias, qué experiencias, qué miradas tienen sobre el fenómeno de estudio. Esa es la data que quiero lograr. ¿A quiénes voy a preguntar? ¿Cuáles son los actores? Hay unidades de análisis importantes, estudiantes, maestros, autoridades educativas, el director de la unidad educativa, papá, mamá, abuelito, tío, tía. En esa lógica de identificar actores y viendo diversidades de las idiosincrasias en torno al fenómeno de estudio, a cómo se da el proceso de cada participante en torno a ese fenómeno, ¿no es cierto? En tema educativo durante pandemia, ¿cuál ha sido el rol del maestro? ¿Cuál ha sido el rol del estudiante? ¿Cuál ha sido el rol de los parientes, de papá, mamá, tío, tía, hermano mayor en el hogar? ¿Qué hicieron? ¿Cómo ayudaron? ¿Qué les pareció? ¿Qué no les pareció? ¿Cuál aporte? ¿Cuál posición encontrada? ¿No? Esta es difícil cuantificación. Realmente lo numérico no es la ilustración. El entorno donde se manifiesta el fenómeno de estudio, ¿no es cierto? Entonces, uno debe verificar en qué momento estoy analizando este fenómeno, en qué lugar, ¿no es cierto? Esa delimitación es importante. Relacionar quiénes son las personas que intervienen en ese fenómeno. En el enfoque cuantitativo, yo hablaba de unidades observacionales. Unidad observacional, les decía, es aquel ente, individuo, grupo de personas, entidades, instituciones, países, lo que corresponda, del cual yo voy a extraer el dato. Ahora, en el enfoque cualitativo, ya no se habla de unidad observacional. Ahora se habla de unidades de análisis. Que igual, una unidad de análisis no se desenvuelve aislada en una isla, en una abstracción, en una intelequia. Por el contrario, una unidad de análisis tiene mucho vínculo con su contexto, con su medio, con su entorno. Como les pongo ahí, con un marco institucional, con una colectividad, con una manifestación cultural, histórica, no sé, crítica. Lo vamos a ver. Es importante preguntarse si el estudio es conducido en ambiente natural de la temática. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero analizar la pobreza en Bolivia, ¿no es cierto? Viendo casos muy particulares. Hemos visto que en el enfoque cuantitativo, si uno va a su base de datos, uno puede tener indicadores de pobreza, una línea de pobreza, quienes ganan encima de un umbral son considerados no pobres, debajo de un umbral son considerados pobres, y saca una proporción de decir cuántos pobres existen en Bolivia y cuántos no pobres existen en Bolivia. Punto, pare de contar. Ese fenómeno traído a colación en una base de datos no está conduciendo a una investigación en ambiente natural. ¿Por qué? Porque el enfoque cualitativo lo que pretende es ir a conocer a las personas a su lugar de origen, dónde se desenvuelve. Entonces, si quiero saber sobre pobreza, el dato no me interesa. Me interesa ir a visitarlo, dónde vive, cómo mora, de qué se alimenta, cómo habla, qué características tiene, sacarle una foto, hablar con él, entender su situación, si posible vivir con él, ¿no es cierto? Tratar de hacer carne de lo que es la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, una investigación cualitativa propicia el que la investigación está conducida en un ambiente natural, en su contexto donde realmente ocurre el fenómeno de estudio. Ahí es la gran crítica, ¿no? La investigación cuantitativa divorcia la realidad del dato. La investigación cualitativa va a buscar el dato a la misma realidad, ¿no es cierto? Por eso se dice que es más sensitiva, es más empática, que si uno quiere hacer investigación social, debe hacer investigación con enfoque cualitativo. Hay de los que
realmente dan muchas argumentaciones de por qué esto debe ser así. Verificar si la información es controlada o existe algún riesgo de que la información pueda ser manipulada, tergiversada o sesgada. Y otra vez vuelvo con el tema del ambiente natural. Cuando uno va a hacer un trabajo de campo, puede ser que por el simple hecho de la presencia del investigador en el fenómeno de estudio, haga que las cosas se alteren, ¿no es cierto? Que las cosas cambien, que de pronto el fenómeno de estudio no sea el mismo, con y sin investigador, con y sin investigación, con y sin lupa sobre lo que están haciendo las personas. O peor aún, si resulta que el fenómeno de estudio es sacado de su ambiente natural, puede ser que las manifestaciones no sean las mismas, cambien, y yo debo ver qué es lo que está pasando en la realidad. Entonces, si yo estoy distorsionando la realidad, la investigación empieza a sesgarse, empieza a cambiar, puede trastocarse, puede generar resultados completamente distintos. Hace unos años nosotros hicimos una investigación de niños trabajadores en Bolivia y tomábamos casos específicos. Por ejemplo, les cuento una experiencia de los niños lustrabotas en la Plaza 25 de Mayo en la ciudad de Sucre. Una primera aproximación que nosotros hicimos a campo fue hacer entrevista con los niños lustrabotas, ¿no? Entonces, hablamos con algunos de ellos, se acercaron como ofreciendo su servicio de cero lustro, ¿no? Y empezamos a conversar y realmente se explayaron una enormidad, ¿no es cierto? Contaban de cómo ayudan a su familia, cuántos hermanitos tienen, que su papá no vive con ellos, que su mamá trabaja en el mercado, y así, ¿no es cierto? Experiencias muy interesantes, muy ricas. Pero ese momento no estábamos en procura del dato, sino era una primera aproximación. Ese estudio nos brindaron un espacio en la gobernación que queda a unas cuadras de la Plaza 25 de Mayo. Entonces, invitamos al grupo de niños a que podamos realizar un grupo focal en la gobernación. Hicimos una mesa redonda donde pusimos un refrigerio y ahí deseábamos conversar lo mismo que habíamos hablado en la mañana. El simple hecho de cambiarlos de su lugar de trabajo a la gobernación, a un ambiente que era, no sé, una oficina, empezamos a preguntar, nadie decía nada, nadie expresaba nada, todos cohibidos, realmente no quisieron apoyar, ¿no? No quisieron manifestar lo que originalmente era espontáneo, ¿no es cierto? Realmente fue una manifestación que no necesitó ningún tipo de cuestionario, de diálogo. Posiblemente como estábamos con una grabación, fue lo que los intimidó y los sacó de... Bueno, realmente hay muchas situaciones que uno debe considerar para tomar el dato en el enfoque cualitativo. Y vamos a hablar de todo ello. El ambiente, desde el punto de vista logístico, ver a contactar a la persona, brinda cierta accesibilidad para realizar la investigación. Generalmente se solicita bajo una invitación, bajo cierta familiaridad que puedan ser parte de una investigación, ¿no es cierto? Entonces, no siempre uno se aproxima a campo, sino también puede solicitar una junta, ¿no es cierto? Una reunión que incluso puede realizarse de manera virtual y establecer cierto tipo de conexiones, de interacciones, de consultas. El año pasado, por octubre, acabamos un estudio del tema de inserción laboral de los migrantes venezolanos en Bolivia. Lo hicimos con la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, y toda la consulta de los grupos focales y entrevistas se realizó como lo estamos haciendo en este momento, vía virtual, ¿no es cierto? Lo que sí pedimos la cautela de que puedan prender cámaras a razón de poder capturar cierto lenguaje no verbalizado, ¿no es cierto? Para ver ciertas manifestaciones, inquietudes de parte de todos ellos. Entonces, ese tipo de manifestaciones son bien interesantes. Ya, diferencias y complementariedades entre enfoques, esto voy a hacerlo relativamente rápido. Son aproximaciones distintas, digo entre enfoques, entre lo quali y lo quanti. La aproximación quali busca profundidad,
más que sintetizar resultados. Ambos enfoques, ya lo había dicho, no son excluyentes, sino más bien pueden beneficiarse ampliamente de su complementariedad. La combinación puede ser muy interesante. Se puede hablar de secuencialidad, usar lo quali para dar paso a lo quanti, ya lo he dicho, o a la inversa, lo quanti que dé paso a lo quali. Y que a partir de datos estadísticos se busque profundidad o que la entrevista y los grupos focales sean el paso para comprender mejor con cuantía a través de una encuesta. En el enfoque cualitativo se propicia una postura pragmática a razón de ampliar el entendimiento de un fenómeno de estudio. Es difícil pensar en una aproximación de recetario como en el enfoque cuantitativo, donde uno sigue paso 1, paso 2, paso 3, un protocolo. En el enfoque cualitativo esto es mucho más complejo porque los elementos que son la incertidumbre es mucho más grande, ¿no es cierto? Muchas cosas pueden cambiar, alterarse. Esto ya lo he hablado, ¿no? Se dice, por ejemplo, el Hernández Sampieri hace mucho hincapié en esto, que lo cualitativo es subjetivo y que lo cuantitativo, por usar números, es objetivo. Yo les puedo relacionar, ahí es un argumento muy personalísimo, producto de una reflexión de mucho tiempo, que la investigación científica trae una intersubjetividad intrínseca. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, en la ilustración, yo investigador, ser humano, que tengo mis propios constructos mentales, mis propios prejuicios, creencias, experiencias, vivencias, me voy a aproximar a una realidad compleja con muchos elementos probables, improbables, definitivamente no determinísticos, y voy a consultar, explorar sobre otros seres humanos, otras personas que también tienen sus propios constructos mentales, ¿no es cierto? Entonces, subjetividad del investigador, subjetividad del fenómeno de estudio, de los investigados, intersubjetividad entre ambas partes. ¿Puedo hablar de objetividad? No, difícilmente. Puedo rebajar grados de subjetividad, pero hablar de una objetividad plena, complejo, complejo. Ya, estamos sobre la hora y propicio para actividad 2. Y quiero, por favor, tengo 2 actividades, ¿no es cierto? Porque nos vamos a ver recién el día jueves para tener otra clase presencial como la de hoy. Entonces, ¿quién me puede auxiliar? Primero, haciendo lo que siempre hacemos, ¿no? Una capturita de pantalla a esta actividad. Y segundo, ayudándome a leer para que yo después aclare de qué trata esta actividad. ¿Me auxilia? ¿Nos escucha? Sí, disculpe Claudia, creo que no solamente es el caso mío, pero se escucha con un ruidito su micrófono. Creo que también es para ustedes lo mismo, ¿no? Sí. Sí, hay mucho sonido. Magíver, tal vez usted puede ayudarnos. Dale, ok. Por favor, adelante. Utilice las pautas, ya. Muy bien, utilice las pautas del diseño brindadas en esta presentación para abordar una investigación con enfoque cualitativo. Desarrollando el problema de investigación, la pregunta, varias preguntas o premisas relacionadas con la temática. Plantee objetivos a alcanzar. Desarrolle la justificación de la temática. 5. Plantee la delimitación contextual del tema, verificando su factibilidad, su respuesta hasta el día jueves 3 de enero, antes de las 8, en el foro de la plataforma habilitando para este propósito. Muchas gracias, Magíver. A ver, esta actividad 2 es símil de la actividad 1 de métodos cuantitativos.
donde ustedes habían elegido un tema, habían planteado una problematización de ese tema, convertida luego en una pregunta, que puede en este caso ser no solo una, sino varias preguntas, plantear ciertos objetivos. Yo pretendo lograr esto, o como le decía, como utilizando la taxonomía de Bloom, utilizando ciertos verbos en infinitivo. Hablar de una justificación temática, digamos, de por qué esta investigación se debería desarrollar, que ya la teníamos en el anterior módulo. Lo que sí puede ser novedoso es la delimitación contextual. ¿Qué me refiero con delimitación contextual? Recuerden que, a ver, uno de los ejemplos que teníamos, el rendimiento académico vinculado al tema de el uso de las TICs, ¿ya? Uno cualquiera. Ese es un tema interesante, pero ¿cuál es el contexto en el cual quiero abordar esto? Y recuerdo que en algún momento una ilustración, creo que fue de Johnny, decía, en los estudiantes de la carrera del semestre tantos, y esa es la delimitación contextual. Más allá de simplemente identificar dónde voy a analizar el fenómeno de estudio, realmente especificar dónde quiero analizar ese fenómeno de estudio. Una delimitación realmente espacial, temporal, la que corresponda. Y si realmente es factible hacerlo, ¿no es cierto? Posiblemente esta situación de pandemia complejice las cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo de pronto quiero hacer entrevistas, pero un face to face, y eso sea imposible porque no se lo permita, ¿no es cierto? Porque de pronto la situación del contagio sea una imposibilidad, ¿no es cierto? No pretendo con este desarrollo una redacción ampulosa, ¿no es cierto? Como siempre, todas nuestras actividades tratan de una relación de un desarrollo chiquitito, de una plana máximo, ¿ya? Entonces voy a poner en el foro, un foro en la plataforma, donde ustedes desarrollen estos elementos del 1 al 5. Y como siempre decimos, vale equivocarse, ¿no es cierto? Vale trastabillar con ciertos elementos. Incluso como respuesta válida es decir, no comprendo muy bien cómo realizar la delimitación contextual de mi tema, pero hacer el esfuerzo primeramente, ¿no es cierto? De ver cómo podría plantearlo, porque vamos a ir construyendo juntos cada uno de estos puntos que trae el enfoque cualitativo, ¿ya? Esta actividad comprendida, claro, está bien el tiempo, es suficiente. ¿Por qué he puesto jueves y no miércoles, que generalmente estilábamos a hacer hasta miércoles a mediodía? Porque creo que delimitamos miércoles nuestra actividad pendiente de enfoque cuantitativo, que realmente me apena tener pendientes. Pero no sé si les parece si el jueves. Perdón, antes que me den su respuesta completa, tengo una actividad más que ahí realmente se van a caer de espaldas porque quisiera que la podamos hacer, que hagan un esfuerzo que puedan hacer, ¿ya? Que esto no sea cortito, perdón, y podamos hacer actividad 3 más. Les muestro actividad 3, ¿ya? ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Actividad 3. Indique un tipo de música de su predilección y las razones de su elección, tipos de música o géneros musicales, rock, pop, salsa, etc. Elija tipos de música, 5 tipos, y analícelos, busque lograr comparaciones, similitudes, diferencias entre tipos. Analice si en la descripción brindada en el inciso B fue influida por su elección en el inciso A. Sus respuestas hasta el día jueves 3 de enero antes de las 20 horas en foro de la plataforma habilitado para este propósito. Muchas gracias, Rolando. ¿Se comprende de qué trata esta actividad? Esta y la anterior, ¿les parece mucho, muy sobrecargado hacia el día jueves? Por favor, todas sus manifestaciones. Creo Isao ya me ha ayudado con la capturita de pantalla, entonces dejo de compartir un segundito y ahí más bien los escucho. Hasta que no tengo mucho tiempo para escucharlos porque creo que ya nos ha dado nuestro anuncio de que se va a cortar nuestra última grabación. Rolando me dice, su manito me levanta y está ok, ¿no es cierto? Todo va bien. Esta actividad 3, Isao me dice lo mismo, la manito, excelente, gracias.
Esta actividad de estrés es bien interesante porque luego va a emerger el tema del análisis de contenido. Claudia también me da la manita levantada. Muchas gracias. Excelente. Entonces, vamos adelante, pues, ¿no? Ángel me dice, sí está bien, mejor no acumular. No debería demandarles para cada actividad más de 10 minutos. Es decir, quisiera que lo hagan como un ejercicio a mano alzada. ¿Qué refiero con ejercicio a mano alzada? Como siempre les digo, ¿no? Si gustan, agárrense un papel y lápiz y ven de qué trata la premisa y escriben sobre un papel y le sacan una fotito a eso y lo colocan como adjunto en el foro. Está bien, suficiente. Si quieren, pueden escribir en Word y hacer un copia-pega al foro. Pueden adjuntarme, si quieren, como un archivo adjunto de Word al foro. Cualquiera de esas es válida, ¿no es cierto? Pero no quiero hojas, ¿no es cierto? Sino una planita de desarrollo de ambas actividades. Una planita para la 2, una planita para la 3. Listo, así cortito, chiquitito, puntual a lo que se requiere, ¿ya? Ángel me dice, sí, está bien no acumular, sí. Y después tengo manitos, ¿no? Manitos. Perdón, ¿ya está habilitado el foro? No, Claudia, les voy a poner, les he puesto algunas cositas, pero no sé qué problema había en el rato que estaba queriendo hacer los ajustes. Me dijeron en sistemas que tenían por ahí, estaban haciendo un mantenimiento, no sé qué, y no he podido poner la actividad. Pero en lo que estamos hablando, bueno, denme unos 10 minutitos, ¿ya? Voy a poner el par de foros habilitado, no debería demandarme mucho tiempo. Voy a hacer tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? Ustedes me dirán. En la actividad dice 3 de enero, pero tendría que ser 3 de febrero. Ay, qué chakra. Sí, 3 de febrero. 3 de febrero. No vamos a viajar en el tiempo. Es 3 de febrero. Mil disculpas. Es un error, es un lapsus. Es 3 de febrero. Perdón. Sí, realmente ese lapsus me da cuenta de que enero ha volado, ¿no? Yo sigo en enero y ya estamos al segundo mes de 2022, prácticamente el segundo mes de 2022. Me dice... Una consultita, Sí, adelante, Ludwig, Isao, por favor. un momentito. Para la parte del problema de investigación, supongo hay que hacer, ¿no? Una investigación algo somera, ¿no? Para ver qué cosas voy a ver, lo ideal versus lo real, ¿no? Sí, Isao, pero va en la misma lógica, puede incluso trasladar el mismo desarrollo que usted hizo en la actividad 1 de enfoque cuantitativo. Lo mismo, bajo la misma lógica. ¿Qué era su temática aquella vez? Haga el esfuerzo por traer la misma temática ahora, la misma problematización. No requiero, recuerden que el ejercicio del tipo ideal es un ejercicio mental nada más, ¿no? Que me ayuda a entender cómo es que yo problematizo el problema de estudio, ¿no es cierto? Como el fenómeno de estudio. Pero si lo hace mucho más simple, no hay ningún problema, ¿no es cierto? A ver, no sé si ahorita puedo ver en pantalla, incluso, ¿por qué refiero incluso más simple? A ver, actividad, aquí tengo la actividad 2. Perdón. En su investigación, ¿cuál era el tema que usted estaba desarrollando, Isao? Uy, se me va a cortar esto, pero no sé si puedo alcanzar a desarrollar todo lo que estoy queriendo hablar. No, con lo que me comentó ya está un poquito más claro, Ludwig, gracias. Más claro. Sí, porque estoy por corte en un minuto, entonces en lo que estamos hablando se va a cortar y ya no va a valer la pena el que vuelva a mandar un enlace más y ya estamos sobre la hora, ¿no? Igual, por favor, cualquier consulta por el WhatsApp, yo con mucho gusto hago más ejemplos, hago lo que pueda dar soporte para que esto quede claro. Nos vemos el jueves entonces, por favor, ¿ya? Cualquier cosa me pone en conocimiento. Les voy a armar bien la plataforma por ese desfase que he tenido de que no estaba habilitada en la tarde. Es que no he podido subir algunos contenidos, pero posiblemente ha sido culpa de mi conexión.
conexión, pero les voy a tener listo en unos minutos más, les tengo listo la plataforma, al menos con las actividades, y les voy a ir colgando material biográfico y todo lo demás que necesitemos. Hasta el día jueves, entonces, muchísimas gracias por su tiempo y les comparto los videos ni bien los tenga. Gracias. Hasta el jueves. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Muchísimas Ludwig. gracias.